En esta tercera clase del curso Desafíos en el Discipulado Cristiano, vamos a tocar el tema muy importante de la oración y la lectura bíblica. Desde que nos convertimos al Señor, sabemos que es muy importante que el creyente pueda todos los días leer y orar. Pero miren esta imagen que tiene delante de ustedes, una persona haciendo ejercicio. Sabemos que para tener un cuerpo y una mente sana, necesitamos hacer ejercicios. Ejercicio implica separar un tiempo, hacer un esfuerzo, más que simplemente andar caminando día tras día. Hay que separar un tiempo, media hora quizás, y hacer un esfuerzo enérgico, físico. Eso ayuda a los pulmones, al corazón, a todo el cuerpo desarrollar y mantenerse en buena condición. Tenemos algo muy parecido en la vida cristiana. Para que el creyente mantenga una buena mente y una buena condición espiritual, es imprescindible aprender a hacer ejercicios espirituales. Y los dos ejercicios fundamentales son la oración y la lectura de la palabra de Dios. Ahora, eh, vamos a empezar hablando acerca de cómo desarrollar una vida de oración. Cuando primero nos convertimos, la oración es algo bastante natural, ¿no es cierto? Es como cuando un bebé nace. El médico no necesita enseñarle al bebé cómo respirar. Es natural para todo recién nacido empezar a respirar. El creyente también empieza a orar, pero el creyente tiene que aprender a orar también. Hay una gran diferencia entre orar esas oraciones espontáneas en momentos de necesidad, cuando lanzamos al Señor como una suerte de telegrama, un mensaje rápido en oración. Pero en un momento dado, en Lucas 11, el versículo 1, los discípulos habían visto al Señor pasar un buen tiempo orando. Algo de lo que el Señor hizo los impactó. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Hay un libro muy interesante por el autor Andrew Murray, en la escuela de la oración, con Cristo en la escuela de oración. Cuán importante es para nosotros si queremos desarrollar en nuestro discipulado. Es muy importante que aprendamos a orar con ayuda del Señor. Una de las primeras lecciones que tenemos que aprender, hermanos, es que hay una teología de la oración. Yo sé que suena un poco complicado, pero a dónde voy es que no podemos orar así nomás. Aprender a orar incluye saber exactamente a quién nos vamos a dirigir. ¿Cuál es la doctrina o teología de la oración? La pregunta muy importante es: ¿a quién oramos? Y yo sé que como creyentes nuevos podemos pensar, bueno, oramos a Dios, ¿no es cierto? Pero cuando leemos las cartas de Pablo, vamos a aprender que Pablo era bastante específico en a quién él se dirigía en la oración. Vamos a Romanos capítulo 1, el versículo 8. Vamos a leer a quién se dirigía el apóstol Pablo cuando él oraba. ¿Qué leemos en Romanos 1, versículo 8? Dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Ahora quiero que noten eso. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Así que claramente no oraba directamente a Jesucristo, no oraba al Señor, oraba a lo que él llama mi Dios, que sería Dios el Padre, ¿no es cierto? La oración va dirigida a Dios el Padre. En casi todas las cartas de Pablo, él empieza orando y ora a Dios el Padre. Miren, 1 Corintios 1, versículo 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que noten cómo Pablo
diferencia entre lo que él llama Dios, Dios el Padre, y el Señor Jesús. Y él se dirige a Dios el Padre. Más claro está en Efesios 1, el versículo 3. Pablo orando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que se dirige claramente a Dios el Padre. Y lo tenemos en capítulo 3, el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, entendamos bien este primer punto. Toda oración cristiana debe ser dirigida a Dios el Padre. No oramos directamente al Señor Jesús, no oramos directamente al Espíritu Santo, nos dirigimos a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es el autor de toda la salvación y de toda la vida cristiana. El Padre. Él es soberano. Él está a cargo, Él dirige todas nuestras vidas. Y por lo tanto, debemos aprender siempre y exclusivamente orar a Dios el Padre. Ahora preguntarán, ¿y el Señor Jesús dónde entra en la oración? La respuesta es, oramos a través del Señor Jesús. No oramos directamente al Señor, sino a través del Señor. Él es el mediador, Él es el intermediario. Podemos mirar en Hebreos el capítulo 4. Miren los versículos 14 al 16, como el autor de Hebreos menciona esto. Hebreos 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora sabemos que Jesús es Dios, pero no es Dios el Padre. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, él partió de la tierra, traspasó los cielos para ir a la presencia de Dios el Padre. Dice el autor, tenemos este gran sumo sacerdote, el Señor Jesús. Continúa, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y la pregunta es, ¿quién está sentado sobre el trono? Dios el Padre. Dios el Hijo está a la diestra del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él presenta nuestras oraciones al Padre. Espero que capten. No oramos directamente al Señor Jesús, sino que oramos a través de Él. Él es el intermediario entre Dios el Padre y nosotros. Miren también Hebreos 10, versículo 19 en adelante. ¿Qué leemos aquí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Ahí está Dios el Padre en el lugar santísimo. Entramos por la sangre de Jesucristo. ¿Entienden? Es a través del Señor que podemos entrar a la presencia del Padre. Por el camino nuevo y vivo que Él, el Señor Jesús, nos abrió a través del velo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, se sobreentiende, a Dios el Padre, con corazón sincero, en plena certidumbre. Así que en esa manera encontramos que debemos orar a Dios el Padre a través del Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de la oración. Por eso, si miramos en Primera Timoteo, el capítulo 2, este versículo tan importante en la oración, Primera Timoteo 2, el versículo 5, dice, hay un solo Dios, Dios el Padre, y hay un mediador entre Dios el Padre y los hombres, Jesucristo. Claro, Jesucristo es hombre y Dios a la vez, doble naturaleza. Dios el Padre es
exclusivamente Dios. Y nos dirigimos a Dios el Padre a través del Señor Jesucristo. Así que yo sé que a veces cuando estamos orando, nos confundimos o perdemos la concentración y sin darnos cuenta estamos orando al Señor Jesús. Ahora, Dios el Padre tiene paciencia con nosotros, somos como niños, pero Él quiere que aprendamos. Un discípulo no es un creyente cualquiera. Un discípulo es una persona que está creciendo en la vida cristiana, está deseoso de aprender a orar correctamente, se dirige a Dios el Padre y ora a través de el Señor Jesús. Él es nuestro mediador con Dios el Padre. Queda preguntar, ¿y cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? Porque el Espíritu Santo también es Dios. Los tres son Dios, pero los tres cumplen papeles diferentes. El Padre, Él es soberano en toda la creación. Por eso vamos a Él en oración. Dios el Hijo es el intermediario. Él nos presenta al Padre y nos permite orar al Padre. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Escuchemos en Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Noten otra vez, la oración es al Padre, clamamos Abba Padre cuando oramos, pero es el Espíritu Santo, este espíritu de adopción, que nos incentiva, nos energiza, nos da el poder en la oración. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en versículo 26 de Romanos 8, Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando vamos a orar encontramos que tenemos mucha debilidad, ¿no es cierto? ¿Quién nos ayuda en la debilidad? No es Dios el Padre, tampoco es Dios el Hijo. Si queremos ayuda en la oración, es el Espíritu Santo que nos ayuda. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros o con nosotros con gemidos indecibles. Así que qué hermoso es cuando el Espíritu Santo nos guía en la oración, nos indica por qué debemos estar orando. Por eso en Efesios el capítulo 6, cuando Pablo pide a los creyentes en Éfeso orar por él, es muy importante notar lo que él dice en capítulo 6, el versículo 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Note, no dice al Espíritu, no oramos al Espíritu Santo, no pedimos, Espíritu Santo, haz algo en mí. No, oramos siempre al Padre, aun cuando queremos la ayuda del Espíritu Santo. Decimos, Padre, ordena al Espíritu ayudarme, fortalecerme. Lléname, Padre, del Espíritu Santo para poder orar con poder. ¿Se dan cuenta? La oración siempre dirigida a Dios el Padre. Pero podemos pedir que el Padre nos conceda más del Espíritu Santo para ayudarnos a orar. Miren también en el penúltimo libro de la Biblia, Judas, el versículo 20. Dice el autor, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿ya? Orando en el poder del Espíritu Santo, con esa fuerza vital que el Espíritu Santo nos da para orar. Hermanos, aquí tenemos entonces
la teología de la oración. Si hablamos acerca de los elementos de la oración, podemos mirar por un momento 1 Timoteo, capítulo 2, el versículo 1. Miren en sus Biblias, hermanos. 1 Timoteo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan, y noten estas cosas que Pablo menciona aquí. Son partes de la oración. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Así que empezamos a notar, hermanos, que orar es un conglomerado de elementos que en su conjunto forman la oración. Permítame aquí en este cuadro señalar las partes más importantes. Cuando oramos, es bueno empezar con adoración. Adoración es cuando adoramos a Dios por quien Él es. Expresamos nuestro asombro por su santidad, su poder, su soberanía, su amor, su misericordia, su perdón, todos los atributos de Dios. Adoramos a Dios. Y luego también acción de gracias. Le damos gracias a Dios por todo lo que le ha hecho por nosotros. La salvación espiritual, las bendiciones materiales, su presencia, su ayuda con nosotros. Qué lindo es darle gracias a Dios todos los días por lo que Él hace por nosotros. También hay que confesar nuestros pecados. Una parte importante de la oración es confesar, reconocer que somos pecadores en general y mencionar los pecados que hemos cometido, de los cuales somos conscientes y pedimos a Dios que nos perdone, nos limpie en la sangre de Cristo. Luego viene intercesión, cuando oramos por otras personas, no por mí mismo, no por mi familia. Intercesión es orar por otros. Luego viene petición, cuando puedo pedir por la familia o por mi vida personal. Petición. Y qué importante en la oración también, elemento de comunión. Esos momentos que quizá guardamos silencio en la presencia de Dios para escucharle a Él. Orar nunca debe ser un monólogo. Yo hablo y hablo y hablo y hablo. No, hay momentos que hay que escuchar a Dios. De eso se trata la comunión, ¿no es cierto? Qué hermoso sintonizar nuestros espíritus al de Dios y en silencio en su presencia, escuchar la voz de Dios, orientándonos, animándonos, hablándonos de diferentes cosas. Hay que reconocer, hermanos, que para un discípulo de Cristo, la oración no siempre es fácil, porque hay tremenda oposición a la oración. La oración es una lucha espiritual. Satanás no le gusta que oremos. Y encontramos que cuando nos disponemos a orar, hay siempre una oposición a la oración. Aquí hay un conjunto de cosas que podemos mencionar que se levantan para resistir nuestro tiempo de oración. A veces viene una suerte de opresión espiritual, donde trato de orar, pero no siento la presencia de Dios y siento que es difícil orar. A veces hay el problema del tiempo. Estoy sobre la hora, corriendo. A veces mis pensamientos me ganan. Estoy queriendo orar, mis pensamientos muchas veces son fugaces, me distraen. La memoria me falla. ¿Cuántas veces nos ponemos a orar y de repente nuestra mente se vuelve en blanco, ¿no es cierto? Y de repente no sabemos por qué orar. También hay interrupciones. ¿Cuántas veces empezamos a orar
y repentinamente una y otra interrupción se presenta, ¿no es cierto? O los afanes del día. Y uno podría mencionar muchas cosas más, ¿no es cierto? El cansancio, la pereza, distracciones, preocupaciones, la carga laboral y hasta nuestra misma pecaminosidad. Todas estas cosas se oponen a la oración. Eso hace difícil la oración. Y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder orar en forma eficaz. Aquí tenemos los tres grandes enemigos de la oración, ¿no es cierto? En primer lugar, nuestra carne. Si somos honestos, cada uno de nosotros lucha con algún elemento de la carne cuando vamos a orar. Nos sentimos cansados, a veces empezamos con ganas de orar y rápidamente las ganas se van. O en la mañana despertamos y estamos cansados y un sinfín de elementos de la carne hacen difícil la oración. De igual manera, el mundo. Muchas veces yo he empezado a orar y de repente escucho el ruido de afuera. Alguien prende la radio, hay mucho ruido de los vecinos, el tránsito en la calle, cuántas cosas del mundo que nos rodea hace difícil la oración. A veces nuestra propia familia también. Nos llaman en la casa, empiezan a hacer algún desorden. Estamos queriendo orar y el entorno que nos rodea hace difícil la oración, parte de la batalla espiritual. Y claro, Satanás es experto en usar tanto la carne como el mundo para atacarnos y hacer que la oración sea difícil. Hermanos, no nos sorprendamos que esto pasa cuando oramos. Entendemos que es parte de la lucha espiritual y tenemos como discípulos de Cristo que fortalecernos en el Señor, en el Espíritu Santo, para romper estas barreras y perseverar en la oración. Es como cuando vas a hacer ejercicios. Al principio te cuesta, te duele y hay que perseverar, ¿no es cierto? La oración es algo así también. ¿Cómo podemos crecer en la oración? Quizá los que vemos el video somos creyentes de algunos años y estamos deseosos de aprender cómo puedo crecer en mi vida de oración. Una cosa yo aprendí como joven era la importancia de tener una agenda de oración. ¿Qué es una agenda de oración? Bueno, aquí tenemos una muestra. Ustedes pueden hacerlo a su manera. En la parte a la izquierda tenemos ahí diferentes personas por las cuales queremos orar, los pastores, los misioneros o los líderes de la iglesia y los ministerios, miembros de la iglesia, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras propias necesidades. Y pueden ver, ponemos ahí los días de la semana. Por ejemplo, el domingo podríamos orar por el pastor Marco y luego oramos por el ensamble, quién va a tocar el domingo. Luego oramos por algunos miembros de la iglesia, quizás maestros de la escuela dominical. Y luego de repente oramos por nuestros padres el domingo. Oremos por nuestros padres si están vivos. Y luego podemos mencionar amigos y nuestras necesidades. Y luego el lunes, ahora oramos por el pastor Jürg. Oramos por los sugieres. Oramos por otros miembros que conocemos en la iglesia. De repente ahora en la familia oramos por nuestros hermanos carnales. Pueden ver, hermanos, aquí les muestro este ejemplo. Cada uno lo puede hacer a su manera, pero escribamos en una agenda todas las personas por las cuales queremos orar. Francamente, esto nos ayuda tremendamente. Claro, hay que actualizar la agenda
cada 2 o 3 meses cambiamos, borramos algunos nombres, añadimos unos más. Yo les animo, hermanos, hagan esto y van a encontrar que su vida de oración crece tremendamente. Yo aprendí a poder orar mucho más tiempo cuando mi padre me orientó acerca de una agenda de oración. Luego, algunos otros elementos aquí. Hay que asignar tiempo a la oración. Hay que decidir cuándo vamos a orar. Lo mejor es en la mañana, cuando la mente está fresca. ¿Cuánto tiempo vamos a orar? Siempre es bueno trazarnos una meta, al igual que cuando haces ejercicio, ¿no es cierto? Cuando vas a hacer ejercicio, decides, voy a correr 10 veces en esta plaza o voy a pasar media hora caminando. Establecemos un tiempo que podemos controlar. En la oración es igual. Pongamos 15 minutos o 20 minutos, pero es algo que vamos a hacer todos los días. Eviten la tentación de ser súper espirituales y mandarse de frente a 2 horas todos los días, porque dudo que lo van a hacer. Empecemos con 15 minutos o media hora. Lo importante es que lo hagamos todos los días, sin fallar. Eso es disciplina, ¿no es cierto? Un discípulo es una persona disciplinada. Luego tenemos tiempos especiales de oración. De repente, una vez al mes, podemos pensar en un ayuno personal o un día de oración, una tarde de oración. Quizás podemos ir a la playa, pasar 2 o 3 horas leyendo la Biblia y orando con el Señor. Qué lindo también tener compañeros de oración. Para las hermanas especialmente, a las damas les encanta poder orar con otra persona. Eso te motiva, te anima a estar orando. Hermanos, cuán importante es desarrollar nuestra vida de oración. Pidamos a Dios que nos enseñe a orar. Ahora, la segunda parte de estos ejercicios espirituales es la lectura de la Biblia. Yo sé que todo creyente empieza a leer la Biblia, pero francamente la gran mayoría leen la Biblia en forma desordenada. Un desafío en el discipulado es aprender a leer la Biblia en forma ordenada y al pasar los meses y años crecer en nuestra lectura y estudio de la palabra de Dios. Yo sé que todos anhelamos hacerlo, ¿no es cierto? Debemos anhelar hacerlo. ¿Cómo podemos? Lo primero es reconocer la importancia de leer la Biblia. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2, versículo 2, toma la imagen de un bebé recién nacido. Pedro seguramente había visto muchos bebés tomar leche amamantando con su madre. Y Pedro habrá quedado sorprendido las ganas que ese bebé tenía de tomar leche. Y tomaba leche y 2 horas después quería tomar leche y 2 horas después quería tomar leche otra vez. Y Pedro dice, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si no tenemos esas ganas de leer la Biblia, si nos falta el apetito espiritual, pidamos a Dios el Padre que a través del Espíritu Santo genere en nosotros esa hambre espiritual, que querramos leer la Biblia todos los días. En verdad, hermanos, leer la Biblia es un gran privilegio. La Biblia no es cualquier libro. El apóstol Pablo dice lo siguiente de la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios. Me imagino que ustedes tienen ciertos libros favoritos, algunos autores que les ayudan mucho en su vida personal. Pero no hay otro libro como la Biblia que tiene a Dios como el autor. Dios mismo inspiró a los autores para darnos este precioso
conjunto de libros. Es más, dice Pablo, es un privilegio leer la Biblia porque las escrituras son útiles para hacer 4 cosas: enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en la justicia, en la vida cristiana, para que todo creyente, como siervo de Dios, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Hermano querido, ¿cómo anda tu lectura de la Biblia? ¿Estás aprovechando este precioso recurso que Dios nos ha dado? ¿Tienes un buen hábito de leer la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? Permítame enfatizar, el propósito no es académico. No vamos a leer la Biblia simplemente para aprender cosas académicas interesantes para nuestra mente. El apóstol Pablo nos indica en 2 Corintios 3, versículo 18. Hay un propósito muy particular por leer la Biblia. Pablo dice de esta manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora pueden ver esta imagen interesante. Hay un gato mirando al espejo y puede ver un león. El león aquí representa a Dios en toda su gloria. El gato nos representa a nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, por un lado, me hace ver cómo yo soy. Me habla de mis pecados, mis errores, las cosas que no andan bien en mi vida personal, ¿no es cierto? Todos hemos tenido esa experiencia de que la palabra me confronta, es un espejo, me hace ver cómo soy. Pero cuando miramos detenidamente la Biblia, ¿a quién vemos en la Biblia? Bueno, vemos a Dios en toda su gloria. Y claro, ahí entonces tenemos este tremendo contraste. La Biblia me hace ver mi falta de paciencia. Y al mismo tiempo la Biblia me enseña la gran paciencia de Dios. ¿Y cuál es el desafío? Yo debo conformarme a la imagen de Dios. Pero qué lindo, el apóstol Pablo dice, no lo hacemos nosotros, el cambio no lo hacemos nosotros, el cambio lo hace el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, vamos a ser transformados de gloria en gloria, poco a poco, a esta misma imagen de Dios. Pero ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Y hermanos, el creyente que pasa buen tiempo todos los días leyendo y estudiando la palabra de Dios, se va a dar cuenta que al igual que Moisés bajó del monte con su rostro resplandeciente, la vida del creyente también va a cambiar. Yo sé que todos luchamos con aspectos de nuestro carácter que no nos gustan, ¿no es cierto? Todos sabemos que tenemos imperfecciones. Anhelamos ser diferentes. A veces hacemos un gran esfuerzo para no molestarnos, para tener paciencia, para amar a todos, pero nos cuesta. Es a través de la lectura y el estudio de la Biblia que el Espíritu Santo se va a encargar de transformarnos a la imagen de Dios. Qué lindo incentivo para leer la Biblia, ¿no es cierto? Pero hay que reconocer como discípulos que hay ciertas dificultades en el momento de leer la Biblia. Hay cosas que son difíciles de entender, como dice el apóstol Pedro, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Y el peligro es que los indoctos y los inconstantes tuercen esas cosas, como también otras escrituras.
Aquí hay un gran peligro, hermanos. Si no estamos bien capacitados, si somos indoctos, o si no somos firmes en la vida cristiana, podemos correr el riesgo de malinterpretar la Biblia, de torcer la escritura. Eso es un peligro. ¿Cuál es el remedio? Bueno, lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2, versículo 15. Hay que procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados, como un obrero, un cristiano trabajador, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no? Porque ha aprendido a usar bien la palabra de verdad. Hermanos, nadie nace conociendo la Biblia bien. Conocer la Biblia es un trabajo de muchos años y tenemos que disciplinarnos para que todos los días avancemos un poco más en el estudio de la Biblia. Y otra vez, yo les aseguro, si nos disponemos decididamente a leer y estudiar la Biblia, lo que al principio parece complicado, poco a poco se vuelve mucho más fácil y al final nos sorprenderemos a nosotros mismos y sorprenderemos a otros de cómo estamos entendiendo bien la Biblia y podemos ayudar a otros a entender bien la palabra de Dios. Pero como dice Pablo, hay que ser diligentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y aquí, hermanos, es muy importante aprender a estudiar la Biblia. La gran mayoría de evangélicos solamente leen la Biblia, leen superficialmente. De repente solo entienden 10% de todo lo que leen. Hermanos, es muy importante que aprendamos a estudiar la Biblia. Nuestra meta debe ser entender 100% de lo que estamos leyendo. Es interesante lo que el apóstol Pedro dice de los profetas en el Antiguo Testamento. Escuchen, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Qué interesante lo que los mismos profetas hacían en el Antiguo Testamento. Escuchemos esto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Estos profetas, ¿qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que la idea de que los profetas entendían todo no es cierto. Dios les dio ciertas revelaciones, pero había muchas cosas que no entendían. ¿Y qué hacían? Empezaron a inquirir, es decir, le pedían a Dios ayuda. Señor, enséñame, ayúdame a entender esta profecía. Y también diligentemente indagaron. Además de pedir a Dios ayuda, ellos mismos estudiaron un esfuerzo, estudiar las palabras, qué significan, comparar con otros textos de la Biblia. Hermanos, todo creyente puede ser un buen estudiante de la Biblia. No necesitas ir al seminario. En tu casa, con el Señor, día tras día, leyendo y estudiando la Biblia, puedes llegar a ser una persona que entiende muy bien la palabra de Dios. Al igual que es bueno tener una agenda de oración, también debemos tener un plan de lectura bíblica. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo, por alguna razón empezando en abril. Pueden ver ahí el lunes 8 de abril. La idea es quizá en la mañana leer Génesis capítulos 1 al 3. Y en la noche leer Juan capítulo 1 y 2. El martes avanzar a leer Génesis 4 al 5 en la mañana y en la noche leer Juan 3. Y así sucesivamente.
Hoy en día hay muchos planes de lectura en Internet. Puedes buscar el que más se acomoda al tiempo que tú tienes. Puedes leer un capítulo, 2 capítulos al día, según el tiempo que dispongas. Otra vez, hermanos, lo importante es hacerlo constantemente, no fluctuar, perseverar en usar un plan de lectura. De esa manera vas a leer toda la Biblia y vas a empezar a entender mucho mejor la palabra de Dios. Así que yo les animo, desde ahora, búsquense un plan de lectura. Aquí un gran desafío en su vida cristiana. Pero también tenemos que escudriñar las escrituras, estudiarlas. Me acuerdo como joven, estaba en secundaria todavía. Estaba con muchos trabajos que hacer en mis últimos años de secundaria, pero el Señor me desafió a usar el domingo en la tarde después del almuerzo para estudiar en detalle la Biblia. Mi padre era pastor, él tenía comentarios, así que yo agarré un comentario de Génesis y empecé a estudiar. Y vaya a ver cuánto yo aprendí de ese buen comentario bíblico. Me empecé a dar cuenta que la Biblia tenía mucho más que enseñarnos de lo que yo me daba cuenta. Y hermanos queridos, hoy en día con Internet hay muchas ayudas de comentarios bíblicos. Claro, nos va a tomar cierto tiempo. No lo vamos a hacer en 10 o 15 minutos. Habrá que separar por lo menos media hora o una hora todos los días, leer la Biblia, leer el comentario. Si no lo podemos hacer todos los días, a lo menos al igual que yo, tomemos un día a la semana, un domingo quizá. Separemos un par de horas todos los domingos para estudiar la Biblia. Hermanos, Dios nos ha dado este hermoso libro. Si queremos crecer en la vida cristiana, al igual que un atleta hace ejercicio todos los días, el creyente también tiene sus ejercicios espirituales. La oración, la lectura de la Biblia. Y en la medida que nos esforzamos, vamos a crecer mucho en la vida cristiana. Así que les dejo esta tercera clase sobre el desafío en el discipulado y espero que el Espíritu Santo les ayude a poder aplicar en sus vidas personales lo que hemos compartido en esta clase. Dios les bendiga. Él nos ayude a ser buenos discípulos del Señor Jesús. Bendiciones.